Bueno, un gusto poder estar con ustedes en este día. Ah, gracias. Vivo en Córdoba capital eh, y estamos felices de poder ser parte de esto que el Señor está haciendo entre ustedes, generando y hoy poder estar eh, tratando de sumar a la edificación del reino conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Para aquellos que no nos conocen, el nombre del ministerio es una Red Global Vida Plena. A lo largo ya de estos años, que son aproximadamente unos 15 años, 16 años, hemos plantado unas 70 congregaciones en distintas partes de Argentina, en Brasil, Chile. Ahora estamos con misioneros en Rusia, España, Italia. Y el Señor nos ha dado la posibilidad de entender de su verdad y de avanzar conforme al propósito del Señor. Así que estar en estos ámbitos que están generando esta hermandad que ustedes generan desde distintos lugares y no comprender la magnitud sería un desperdicio absoluto, ¿no? El cambio de esta convocatoria, la posibilidad de lo que esto puede producir, no está en quién trae la palabra, y yo sé que esto ustedes lo saben, no es el instrumento de la palabra, no está en la persona, sino que el valor tiene que ver con el valor que nosotros le damos a la palabra que recibimos. Tiene que ver con la gestión de la palabra de parte de Dios que recibimos cada uno de nosotros. Es fácil encontrar muchas veces gente en nuestras congregaciones que hace 10 años están y podemos ver a dos personas diferentes que escuchan el mensaje, que son ministrados con el mismo pastor, la misma congregación, pero vemos fruto en una persona y vemos que la otra persona no tiene fruto. Evidentemente no está en nosotros, por supuesto que es su espíritu el que habla, pero hay veces que tenemos gente que piensa que es termómetro y que dice si la reunión estuvo fría o mejor, o si la adoración fue buena o fue mala. Y creo que el cambio de una persona que da fruto y una persona que da fruto tiene que ver con la gestión que la palabra hace al recibir. Si la palabra que yo recibo, si el mensaje que recibo está produciendo un cambio en mi vida y yo puedo gestionarlo en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, va a llevar un fruto diferente. Judas tenía el mejor maestro, el mejor de los ámbitos y ambientes, y eso para su vida no garantizó nada. Los discípulos tuvieron el mismo maestro y en una u otra forma ocurre. Lo abandonan en el momento de la cruz, pero algo ocurre, ¿no? No se trata de estar con, sino se trata de estar entre. La diferencia que marca esto tiene que ver la cruz, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, su muerte. Y esa aceptación de ese hecho para transformar la vida de nuestras personas hace que podamos observar todo literalmente como basura. Como Pablo dice, ¿no? He tomado todo como estiércol al lado de ganarme a Cristo, de conocer a Cristo. Y me gustaría establecer algunos fundamentos en esta noche para transitar, y si llega a servir podemos profundizar quizás en otro momentos. Para mí es muy importante el asunto del nuevo pacto, que debe ser algo establecido en nuestra vida y en nuestra atención. Y para entender esto debemos comprender que el nuevo pacto no es el Nuevo Testamento,
sino que el nuevo pacto comienza con la resurrección en la cruz, ¿no? La muerte de Cristo, pero la resurrección. De ahí comienza a operar un nuevo y mejor pacto. Dice la palabra esto, ¿no? No lo digo yo, lo dice la palabra, que un nuevo y mejor pacto se establece, que Él, esta copa que yo doy, esta sangre, es el nuevo pacto establecido. Cuando hablamos de antiguo pacto, estamos hablando de todo lo que fue sombra y figura, pero que no fue Cristo. Cuando hablamos de antiguo pacto, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con lo natural y lo externo. Y cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos de todo lo que tiene que ver con lo espiritual y lo interno. Por ejemplo, antes en el antiguo pacto se oraba para que descienda la lluvia, y una lluvia de gracia, una lluvia de bendición. Pero dice la palabra de Dios en el nuevo pacto que esto es, ahora de tu interior correrán ríos de agua viva. Ya no espero la lluvia de afuera, el agua de afuera, sino que dice, Señor, yo he colocado un agua para que brote para vida eterna. Antes era el hombre en el antiguo pacto el que efectuaba un templo para Dios, le hacía casa para Dios, pero ahora dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Antes era natural y externo, ahora es espiritual y es interno. Y yo debo identificar el nuevo pacto en todo lo que nos muestre a Cristo, ¿no? En todo lo que manifieste a Cristo. Por eso hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la gracia de Dios, hablamos de que todo está reunido. Todo lo que el Padre tenía para darle al ser humano fue establecido en Cristo, ¿no? La salvación no es algo que recibimos, la salvación es Cristo mismo dada a nuestra vida, ¿no? El amor es Cristo. Decimos que la justicia es Cristo, hablamos que la paz es Cristo, hablamos que el gozo es Cristo, hablamos que la fe es Cristo, hablamos que la esperanza es Cristo, que la prosperidad es Cristo, que la libertad es Cristo, que la salud es Cristo, que el camino es Cristo, la verdad es Él, la vida sigue siendo Cristo, el poder es Cristo, la sabiduría es Él, la reforma de la que tanto hablamos es Él, el avivamiento es Cristo, la remoción es Cristo. Todo el Señor lo quiso expresar completamente en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso estamos definidos a andar en este nuevo pacto, que no es otra cosa que Cristo. Y Dios está reproduciendo esto en todas las facetas del mundo. Esto no tiene que ver con algún erudito, no tiene que ver con una persona especial o un movimiento. Esto tiene que ver con el corazón de Dios. Está reproduciendo al Hijo en la vida de los hijos, ¿no? Es a través del Espíritu Santo que Él está produciendo su carácter, su imagen en toda la tierra. Dios no recibe nada que no sea provisto por Cristo. Por eso es tan importante tener este entendimiento para no trabajar y darle nuestra vida un malentendido. Hay veces que nosotros podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de fe, podemos establecer muchas cuestiones, pero al fin y al cabo la palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Y el oír la palabra de Dios. Una perlita, un subrayado. Esto significa que la duda también viene por el no oír la palabra de Dios, ¿no? Ojo con esto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la fe no es oír. ¿La fe qué es? La fe es poder ver. Es Hebreos 11:1. Es la convicción, ¿no? La certeza. Pero la fe me produce vista. Por eso Jesús decía, miren bien cómo oyen. Y
Y es un poco loco porque ¿cómo voy a mirar lo que estoy oyendo? Sí, el Señor está diciendo, no solamente se trata de ser oidores, el producto final de la fe tiene que poder ser ver. La fe no es dar un salto al vacío, la fe no tiene que ver con una cuestión de yo querer hacer una proeza. La fe es poder ver conforme a los ojos de Dios. La fe es poder ver el mundo espiritual conforme a como Cristo lo está viendo. Porque los brujos ven cosas en el espíritu, pero no significa que estén Hermanito, viendo las cosas. Sí. hermano, si podés hacerlo un poquito más lento, entonces Ok. algunos hermanos que hablan portugués van entendiendo, un poquito más lento, ¿sí? Está Ok. excelente, para que puedan entender también ellos. Ok. René, cerrá tu micrófono, René. Gracias. Ok. Ahí vamos a ir un poquito más lento. Vamos a ir un poquito más lento. Eh, Decíamos que fe es la posibilidad de ver como Cristo ve. No es un salto al vacío. Fe no es un ataque de locura para hablar algo. Fe es tener la posibilidad de ver lo que Cristo ve, ¿no? Y es una gran verdad que muchas veces perdemos de vista. Porque si yo no logro ver lo que escucho, si yo no logro ver lo que escucho, yo puedo darle mi vida a un malentendido. Porque cuando yo no veo, pero estoy escuchando, yo doy mi vida a la imaginación. Y Dios no quiere que demos nuestra vida a la imaginación. Por eso Él habla de que Él se revela a nuestra vida. La revelación justamente es correr una cortina, correr un velo. Lo quiero hacer muy gráfico a esto. Ustedes no conocen mi casa, pero yo puedo decirles que mi casa por dentro está pintada de blanco, que tengo una heladera en este momento, que hay un freezer, que tengo un cuadro con un paisaje hermoso, que tengo un árbol fuera de mi casa, varios árboles fuera de mi casa. La verdad es que ustedes están escuchando, pero no ven mi casa. Es así, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes están imaginando mi casa conforme a su historia. Si vamos a hablar de un árbol y ustedes van a entender lo que es un árbol. Pero yo estoy hablando de un eucalipto. Y cuando te pregunto a vos de qué árbol te imaginaste, cada uno se imaginó el árbol, quizás de su niñez, de la infancia, del que estaba en la casa, un paraíso, un pino, un frutal. Miren, hablamos de un árbol, pero son distintos. Hay veces que hablamos algo y que pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero no es así. ¿Cómo se corta esto? Porque si no, cada maestro trae su librito. Y es un problema. En la iglesia actual es un problema. Porque entonces tenemos una iglesia judaizante, tenemos una iglesia que anda en lo profético, una iglesia que anda en lo apostólico, una iglesia que anda solo en lo evangelístico. Y amados hermanos, la iglesia es una. Un no cristiano tendría que entrar en tu iglesia y entrar en la mía y tendría que ver lo mismo. ¿Se entiende? Yo sé que suena duro esto, pero no existe una iglesia apostólica y profética. Eso es parte del don de la iglesia. No estoy negando, por favor, ¿no? Los dones del Señor, en lo personal. No estoy negando, pero yo puedo tener una gracia, pero la iglesia es iglesia. Y cuando yo no entiendo esto, le doy un sentido del cual yo quiero. Ahora, amados hermanos, justamente la revelación de Dios viene para que nosotros no interpretemos conforme a nuestro entendimiento, sino al entendimiento que Dios quiere. Por eso es un espíritu. ¿Cómo puede ser
que un hermano entienda de un pasaje una cosa y otro otra. Estamos en un conflicto y necesitamos entender que el velo se debe correr. Miren, si ustedes pudieran venir a casa, ¿haría falta que yo les diga cómo es mi casa? ¿Por qué? Porque lo ven. ¿Entienden el valor de la revelación? Cristo vino para revelarse. Por favor, miren, es cuando Jesús está con los discípulos y Él les dice, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? ¿Se recuerdan? Algunos dicen que eres Elías, otros un profeta, otros. ¿Y ustedes, quiénes dicen que yo soy? Y ahí sale Pedro con esta expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué responde a esto? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién trajo la revelación? ¿Un predicador? ¿Quién trajo la revelación? ¿Carne, sangre? No. ¿Quién la trajo? El Padre que está en los cielos. El Padre que da revelación a través del Espíritu para que podamos ver la vida del Hijo. Con este entendimiento hoy está Jesús con todos los discípulos. Pedro tiene la revelación del Padre, pero todos los discípulos escuchan. ¿Quiere decir que porque todos los discípulos escuchan, ahora tienen la revelación del Padre? No, no. ¿Saben qué? Y este es uno de los errores más grandes que tenemos en la iglesia. La gente cree que porque escuchó de Jesús, que nació en Belén, que hizo milagros, que murió por nosotros, creen que conocen a Jesús. Y no es verdad. Yo conozco a Donald Trump para poner un presidente que conozcamos todos, por la televisión, conozco, creo, digamos, en que existe, porque está. Pero yo lo conozco a él, no. Yo conozco de, pero no conozco a. Y esto pasa mucho en la iglesia. La gente conoce de. Entonces predicamos y predicamos y predicamos. Y la gente siempre tiene hambre de oír. Miren, el problema del Edén, ¿eh? ¿Se recuerdan el problema del Edén? Adán fue a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comió del árbol de la vida. Comió del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ya Salomón hablaba, dice que el oído no se cansa de oír ni el ojo de ver. Somos consumidores. El problema no está en lo que consumo, el problema está en la gestión de lo que hago con lo que consumo. Porque entonces tenemos gente que escucha, pero que no obedece. ¿Saben que me pasó un tiempo en la congregación donde pastoreo que propuse hacer un discipulado vivencial? ¿A qué me refería? Aquí íbamos a ir tocando temas y que las personas tendrían que ir viviéndolo. Por ejemplo, si Jesús dice de ir y hacer discípulos, ¿quiénes son tus discípulos? Porque hoy tenemos gente llena de sabiduría. Conoce del hebreo, del griego, conoce de dónde viene la etimología de la palabra, conoce la historia del libro. Es fantástico, es muy bueno, por favor, no nos confundamos, es muy bueno. Pero la pregunta es, ¿a cuántos estás discipulando? Y me encuentro muchas veces con personas que conocen mucho, pero que no discipulan, porque no ponen en práctica. Empezamos a poner en práctica de que pudieran contar su testimonio, que supieran contar su testimonio. Saben que la premisa fue, la consigna era que yo no iba a avanzar en el discipulado
si no lo vivíamos. En la tercera clase tuvimos que cerrar ese discipulado, porque la gente no hizo ninguna de las consignas. No predicó, no compartió, no oró, no buscó. Pero nos encantan los institutos, los seminarios, los congresos. Tenemos congresos hermosos, multitudinarios, jóvenes que pueden pasar horas adorando, porque se sienten bien, porque les hace bien. Pero la adoración nunca fue para sentirse bien. El acto más puro de adoración no es cantar. De hecho, que vamos a ver en el Nuevo Testamento que no era el centro la canción. El centro era gente obedeciendo. Porque la adoración es obediencia. Entonces, tenemos que entender que el nuevo pacto ya no es promesa. El nuevo pacto es consumado es. El nuevo pacto es la verdad del Evangelio. El nuevo pacto es el que somos vos y yo participantes de la naturaleza divina de Dios. El mismo poder que actuó en Cristo Jesús para levantarlos de los muertos hoy actúa en tu vida y en mi vida. Esto es glorioso. Esto es nunca visto. Jesús le dice a sus discípulos, amados, asegúrense, en Lucas 11:36 lo dice, asegúrense de que la luz que crean tener no sea oscuridad. Yo no sé si a usted le pasó, pero si usted empieza a apagar luces, el ojo se va acostumbrando. Y aún nosotros podemos ver en medio de la noche con poquita luz. Podemos ver. No se pueden ver a lo mejor bien los colores, determinar algunas cosas, pero vemos. Lo que Jesús está diciendo es eso. Hay veces que nos vamos alejando tan paulatinamente que nos vamos acostumbrando a la oscuridad. Y que los ojos de nuestro entendimiento empiezan a entenebrecerse, dice la palabra. Por eso, en esta noche quiero compartirles esto. Por favor, estemos atentos, amados pastores, a que no sea que creamos que estamos andando en la luz en algún asunto, pero que en realidad nuestra visión se haya acostumbrado y estemos en oscuridad. El nuevo pacto trata de iluminar. El nuevo pacto trata de que nuestros ojos sean abiertos a lo verdadero. Yo veo hoy mucha confusión, un poco del antiguo pacto, un poco del nuevo pacto, y nosotros mismos armamos un tercer pacto, que es como una ensalada rusa de todo eso. ¿Sabe lo que causa una mala visión? Un causante de la mala visión, la mala nutrición. Una mala nutrición, dicen los médicos, que provoca diabetes. Una mala nutrición hace que se formen algunas enfermedades que son las causales principales de ceguera. Exposición a lugares que requieren de gran esfuerzo visual durante largos periodos de tiempo producen ceguera. Entonces yo me pregunto y nos pregunto para que nos revisemos, porque creo que de esto se trata esta reunión, este encuentro que hacen. ¿Cómo hemos sido alimentados nosotros todos estos años por el Evangelio?
¿Qué hemos comido? ¿Hemos comido un evangelio centrado en el hombre, prometiéndole al hombre cosas de parte de Dios? Venía Dios porque Dios te va a bendecir, venía Dios porque Dios va a solucionar esto. O uno que busca manifestar la vida de Cristo. Y me pregunto esto más profundo. ¿Qué evangelio está escuchando la gente que se congrega con nosotros? Entonces me pregunto, ¿cómo estoy predicando a Cristo? ¿Como el que nos soluciona los problemas? Es verdad, Él tiene la posibilidad, tiene el poder, así, y soluciona. O el que vino a darnos una nueva vida. Mire, hay expresiones tan fuertes, parecen inocentes, pero son tan fuertes. ¿Usted ha escuchado esta expresión cuando se utiliza Cristo tomó mi lugar en la cruz? ¿Lo ubica? Cristo tomó tu lugar en la cruz. Yo entiendo lo que se quiere decir con eso. En realidad lo que se quiere decir es que yo merecía estar en la cruz. Pero la verdad de la cuestión es que Cristo no nos libera de la cruz. No toma mi lugar en la cruz. Él lo que hace es tomarse, nos toma a nosotros, nos mete dentro de Él y nos crucifica. Por eso el Evangelio, somos crucificados juntamente con Él, ¿no? Sepultados juntamente con Él, este es el proceso, resucitados juntamente con Él, para la vida Zoe, la vida en el Espíritu, que tenemos juntamente con Él. Ahora, la gente pretende que por una oración que nosotros repetimos, ahora tenemos la vida del Espíritu. ¿Está entendiendo lo que hablo? No, si usted me entiende, yo me explico. Sí. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque veo gente durante muchos años en mi congregación que no madura, que siempre está en el mismo estadio espiritual, que no profesa a Cristo, que no lo manifiesta. Y nosotros terminamos en el lugar de Espíritu Santo, inflándolos. Ya va a pasar, hermano, usted puede, usted va, vamos adelante. Parecen esos sopladores, viste, que están en las gomerías, que necesitan estar con viento continuamente. Y nosotros debemos crear, formar, edificar. Por eso Pablo dice, amados, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. No es la reunión del día domingo o la palabra de oración. Es que Pablo dice, vengan que vamos a ver cómo se hacen las cosas, y veo que no lo están haciendo. Yo quiero compartir esto con ustedes, poder ver, entender que el nuevo pacto no es simplemente una cuestión de tiempos. El nuevo pacto tiene que ver, no, esta palabra nuevo pacto, el nuevo tiempo, cuando hablamos de nuevo como del griego neo, habla de un tiempo, pero en realidad de lo que nosotros estamos hablando es del nuevo pacto. Cuando hablamos de esto estamos hablando de una nueva naturaleza, un cambio de naturaleza. Miren esto, del viejo hombre cruzo, porque la palabra cruz significa cruxi, desde antes. Los hebreos eran hebreos porque cruzaban aguas. ¿Amén? Eso significa hebreo, los que cruzan el agua. El agua en la Biblia son cambios, son tiempos que mudan. El diluvio fue un cambio, Dios hizo todo nuevo.
cruzar el Jordán, salieron de la esclavitud, o el Mar Muerto cuando se abrió y cruzan por el medio, salen de la esclavitud en la nueva vida. El bautismo que nosotros hablamos de que muere la persona y nace Cristo, ¿se entiende? Que está simbolizando la muerte de nuestra propia vida para Él. Cuando hablamos de cruz, es cruxi, que es cruce, estamos saliendo del viejo hombre al nuevo hombre, de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza, del hombre natural al hombre espiritual, del hombre exterior al hombre interior. Estamos saliendo de lo que era tangible a lo intangible, estamos saliendo de lugares. Este es el éxodo que se produce. Estamos yendo al lugar espiritual que Cristo quería. Ahí lo estamos siguiendo. Esta expresión de Jesús, sígueme, ¿a dónde? ¿Nunca te preguntaste eso? ¿A dónde? ¿Que quería que fuera a Jerusalén? No sé, ¿a dónde, Señor? ¿A Belén? ¿Volvemos? ¿Vamos a Capernaum? No, sígueme porque te estoy sacando de esta vida natural para la vida sobrenatural. Te estoy sacando de esta naturaleza caída de Adán para entrar en la naturaleza divina de Dios. Salir de tu voluntad para entrar en mi voluntad. Esto es lo que estamos siguiéndolo para salir. Yo no puedo dejar de ver que la palabra dice que vos y yo somos administradores de un nuevo pacto. Y Dios nos ha hecho competentes, dice. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Un pacto es un nuevo contrato, un nuevo acuerdo. Yo no puedo pedir lo que estaba en el pacto pasado. Yo no puedo esperar lo que estaba en el pacto pasado. ¿Y saben qué, amados pastores? Yo veo pastores, muchos pastores, prometiendo el pacto pasado. Pero vos y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Un ministro es alguien que administra las riquezas, un representante. Y dice, y es necesario que los ministros sean hallados fieles. ¿Qué es esta palabra fidelidad? Ser exactos, justos. Un metro es un metro. Son 100 centímetros, no 99 centímetros. Un kilo son 1000 gramos, no son 999 gramos. Vos y yo fuimos llamados a ser fieles a la vida de Cristo. Cristo fue fiel no a lo que Moisés habló, no a lo que el mundo esperaba que fuera él como un David que los viniera a liberar de Roma. Cristo fue fiel a lo que el cielo esperaba y dictaminó de él. Amados hermanos, fidelidad tiene que ver con ser una copia hasta el fin. No, fidelidad nunca se mide al medio. A Adán se le pidió, si usted recuerda y me permite, tuvo 5 mandamientos. Antes de los 10 que nosotros nos encanta repetir de Éxodo 21, hubo 5. ¿No? Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. No, hubo eso. A la hora del 4.º mandamiento, de esa 4ª instrucción del Señor sobre Adán, no se llevó adelante, no se sojuzgó, no se enseñoreó de la tierra. No hubo fidelidad. Y el Señor vio que todo lo que hizo fue malo. Es muy fuerte.
Porque cuando no hay obediencia, cuando no hay adoración verdadera, estamos en problemas, porque no estamos siendo fieles. Ahora el Señor dice, vos y yo somos llamados a ser fieles. Fieles a lo que el cielo está hablando. Jesús no se comparó con Moisés, Jesús no se comparó con David, Jesús no se comparó con Salomón. Jesús al final del día dijo, Padre, he cumplido la obra que me diste que hiciese. Amén. Eso es precioso. Al final, no al medio. Pablo dijo, he corrido la carrera, he acabado la carrera, he peleado la batalla de la fe y llegué. Amados hermanos, no permitan que lo que Dios colocó en tu vida no se cumpla por querer cumplir el sueño de otro pastor. Esto no es rebeldía, no estoy hablando de rebeldía, no estoy hablando de no rendir cuenta, no estoy hablando de no trabajar con alguien, estoy hablando de que los que son tus hermanos van a respetar la genética espiritual del cielo que Dios te dio. ¿Se entiende lo que hablo en esto? Yo me explico. Hay pastores que quieren modificar lo que Dios nos dio. Y nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios nos dio. Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos, sin embargo pudieron estar en comunión. Pedro no quería que Pablo estuviera con los judíos. Respetó, no compartía algunas cosas, no las entendía, no tenía por qué. Pero Pedro fue fiel a lo que fue llamado. Pablo fue fiel a lo que fue llamado. Necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Fuera de este pacto, del nuevo pacto, solo hay oscuridad, amados. Solo hay oscuridad. La oscuridad de nuestra mente no regenerada. La oscuridad de la imaginación de lo que la religión hace. Y si me permitís, el gran conflicto es que creamos a un Dios a nuestra imagen. No tenemos algo tallado, como le decimos a los católicos, de yeso, pero nosotros creemos que Dios tiene que actuar de cierta forma. Que Él es tal cual nosotros pensamos. Y el problema con eso, de una mente no regenerada, de una mente no iluminada, de unos ojos no abiertos, es que no solamente nuestra versión de Dios es inadecuada, sino que es una mentira. Miren, es como si yo tuviese un hijo, carne de mi carne, mi sangre, y yo deseo conocerlo como hijo. Este es el Padre sobre nosotros. Deseo relacionarme con Él como hijo. Deseo darle todo lo que tengo y todo lo que soy, porque es mi hijo. No obstante, mi hijo decide que quiere ser mi mascota. Yo estoy tratando de darle mi vida y él me pide que le rasque detrás de la oreja. Dame plata para llegar a fin de mes. Necesito un auto. Necesito cambiar el lavarropa. Estoy tratando de darle todo lo que conozco y él me pide comida para perro. Es tremendo. ¿Cuál es el problema con esto? Es que hay una relación con mi hijo que mi hijo no está comprendiendo. Y cambió la verdadera relación por algo que es un invento de la persona. Y esto me recuerda a lo que Jeremías habla en capítulo 2, verso 13, que dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí
fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Amados hermanos, es muy fuerte esta palabra, porque está diciendo, Dios está diciendo, no solamente me rechazaron a mí como fuente de agua viva, sino que nosotros estamos creando nuestra propia fuente o nuestro propio recurso de agua. Quiero establecerlo más claro. No solamente me están rechazando a mí y dándose a su imaginación, sino que ustedes, nosotros, muchas veces, por no entender este nuevo pacto, creamos la propia versión de Dios. Es como cuando Moisés sube al Sinaí. La gente se cansa de esperar y ¿qué hace? Un becerro de oro. ¿Qué es lo que hace el sacerdote por no entender lo que estaba pasando en la relación? Por favor, abro paréntesis. Jamás Dios quiso tener un caudillo como Moisés. ¿Ustedes sabían que Dios llamó a todo el pueblo a subir al Sinaí? Y que el pueblo cuando estaba subiendo empezó a ver truenos y era la presencia de Dios y el pueblo dijo, no, Moisés, anda vos nos trajiste hasta acá, anda vos, lo que vos digas va a ser. Moisés sube, recibe y cuando baja encuentra un pueblo que obliga otra vez al sacerdote y el sacerdote cede y el sacerdote ¿qué le dice? Aquí está tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. ¿Ellos estaban cambiando de Dios? No, créanme que no. Ellos estaban definiendo a Dios. De acuerdo a su imaginación. Ellos no se cambiaron al budismo, no se hicieron, viste, hinduistas. No, 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 no. Querían al Dios que los había sacado de Egipto. Y querían que fuera un Dios poderoso. Pero lo querían conforme a su imaginación. Y tú sabes a qué me recuerda y con esto voy a cerrar. Traje muchas preguntas hoy y muchas cosas para evaluarnos, ¿no? Creo que es el espacio que se da. Esto es como cuando Jesús habla en Juan, capítulo 8, del verso 31. Dice, después pueden leerlo, Juan capítulo 8 es muy conocido, dice que había judíos que habían creído en Jesús, eran creyentes de Jesús y le seguían. El verso 32 es muy conocido y conocerán la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Y a mí me gusta porque acá aclara que eran judíos que creían en Jesús y eran creyentes de Jesús. Y ya se imaginaron lo que era Jesús. Mira, así arranca la palabra, ¿no? Léalo usted. Juan capítulo 8, verso 31. Judíos que habían creído en Jesús y lo seguían. Jesús le dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué es lo que hace un cristiano en una iglesia? Le discute a Jesús. En ninguna parte de la Biblia hay una discusión de esta, pero acá hay discusión. ¿Cómo dice que seremos libres si nosotros somos de nuestro Padre? ¿Se recuerda todo esto? Empieza. Y Jesús empieza a tantear el camino y empieza a decirle algunas cosas, a vislumbrarlos, pero llega un momento que Jesús marca una tajante diferencia. Y él les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Gente que se creía creyente de Jesús y que decía que su padre era Dios, Jesús les termina diciendo que su padre era el diablo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Cuando arranqué al principio le dije, mire que vuestra luz, que la luz que creéis tener no sea oscuridad. Nosotros no podemos guiarnos solo porque escuchamos una prédica. Lo que escuchamos debemos verlo. Porque si no lo vemos,
Estamos en un conflicto, porque en el momento de prueba vamos a decaer. ¿Será verdad lo que me dijeron? Porque no es lo que vi. Ahora, si yo lo veo, no, a mí nadie me lo saca porque yo lo vi. Pero ¿será verdad lo que escuché? ¿Será verdad la palabra del... ¿Será verdad el testimonio de aquella persona? ¿Será que es? Entonces Job termina diciendo, de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven, de ahora en más nadie me mueve de este lugar. Jesús dice, Juan capítulo 8, verso 37, ustedes están tan llenos de lo que creen conocer de mí, que no hay en ustedes cabida, lugar para mi vida. ¿Demoledor o no? Ustedes creen conocerme. Ustedes creen que ya saben todo porque leyeron a los profetas. Pero yo estoy acá y ustedes no me reconocen. ¿Cómo sé si estoy teniendo una revelación de Cristo o no? Para mí son cruciales las pruebas. Porque las pruebas, hermanos, es para eso. Uno estudia, le dan materia y en el trimestre rinde una prueba. La prueba dura 1 hora. Pero usted vivió un proceso de 3, 4 meses para aprender algo. Pero la prueba dura 1 hora. Este pequeño tiempo de tribulación. No se dejen engañar. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no pienses que si estás pasando por una crisis es tu eternidad. Aunque pases. Jesús se subió a la barca y dijo, pasemos del otro lado. En medio del lago se larga una tormenta. Maestro, maestro, despertate que perecemos. ¿De qué se olvidaron? De la palabra que dio cuando salieron. Pasemos del otro. Si Jesús dijo pasemos, puede venir. El bote se convertirá en submarino, hermano. Pero que pasamos, pasamos. Segunda cosa que se olvidaron. Jesús está en la barca. Amén, amén. La vara subió. Amados hermanos, la vara subió. Ya no es más que tenga fe como un granito de mostaza. Ya no es más. Ahora tenés la fe del Hijo de Dios. ¿Entiendes? Amén. Ya no es más que yo mengüe para que tú crezcas. Pablo no sube la vara. Ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una diferencia abismal, tremenda. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo menguo, bajo, hay algo que muere de mí, pero no todo muere de mí. Queda algo vivo. Y en el momento de la prueba, ¿qué ocurre? Viene la duda por esa parte viva. Chiquitita, pero se reavivó. A ver si se acuerdan de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que saltó del vientre de la madre a María. Lo percibió, no lo vio, lo percibió en el espíritu. Mi hijo me está dando testimonio que estoy frente a Dios. Eso dijo Elizabeth a María. Él va a bautizarlo y dice, yo no soy digno de atar los cordones de sus sandalias. Los cielos se abrieron. La voz del Espíritu se escuchó. El Padre mismo habló en voz audible y dijo, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. ¿Qué pasa momentos después cuando Juan va a decirle la verdad a Herodes de la mujer que estaba teniendo? Lo manda a la cárcel, ¿se acuerda? Para después cortarle la cabeza. ¿Y qué pasa cuando Juan el Bautista está en la cárcel? Llama a sus discípulos y ¿qué les dice? Vayan a preguntarle a Jesús si era él el que habría de venir. Para. ¿Qué pasó? Que vos no eras digno, escuchaste la voz de Dios audible, saltaste del vientre de tu madre. ¿Qué pasó? Menguó.
¿Y por qué te digo que menguó? Está bien, no estaba el Espíritu Santo, hermano, ¿eh? No vamos a poner acá a juzgar. Yo el menos que menos para juzgar. Pero es extraño que si él tenía la claridad de que él le estaba preparando el camino para Jesús, ¿por qué cuando llegó Jesús ya terminó su ministerio? Hay veces que amamos más el ministerio que lo que tenemos que hacer para él. O sea, amamos más el ministerio, lo que hacemos para él, que al mismo que le estamos sirviendo. ¿Cómo es que Juan no era discípulo de Jesús? ¿Por qué Juan estaba teniendo discípulos él y no le había dicho a sus discípulos, vayan y síganlo a él, porque ahí llegó? Menguar no es suficiente, porque en medio de la cárcel dudó. Pregúntenle si es el que abrió. Jesús le dice, díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen. Díganle lo que está ocurriendo. Pablo tiene la misma situación, lo mandan preso, ¿se recuerdan? Pero Pablo tiene una revelación, tiene el Espíritu Santo y tiene una revelación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo libera a una muchacha endemoniada, la muchacha endemoniada decía, escúchenlos porque son personas que hablan de Dios. O sea, el demonio no podía decir otra cosa que la verdad de ellos. Y aunque estaba hablando una verdad, Pablo no iba a permitir que una verdad estuviese en boca de un endemoniado, de un mentiroso. ¿Qué termina ocurriendo con Pablo? Lo mandan preso porque viene el dueño, el amo de la muchacha, y le dice que está perdiendo plata, lo mandan a poner preso. ¿Qué ocurre con Pablo en la cárcel, hermanos? ¿Se quiebra? ¿Llora? ¿Por qué, Señor, si yo voy a la casa, a la célula? ¿Por qué si yo doy diezmo? ¿Por qué si yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Yo que estoy liberando a una muchacha, ¿por qué me toca esto? No. ¿Qué empezó a hacer Pablo? Empezó a adorar. Y adoró, y adoró, y adoró, y adoró, y adoró. Hasta que en un momento la prisión se tuvo que abrir. Amados, les bendigo. Amo la vida de Sonny, lo he tenido la oportunidad de conocer a él, a su hija, a su esposa, en el campamento y quería compartir esto con ustedes hoy, animarles a volvernos a la verdad, a buscar, porque el Señor quiere que podamos manifestar esta verdad. Les mando un gran abrazo. Gracias, Suni, por bendecirnos, por permitirme compartir este tiempo con ustedes. A su disposición. Gracias, hermano, gracias. Una palabra hermosa, una claridad, y yo me siento feliz de poder tenerte en este grupo. Lástima que no hayan estado algunos hermanos de Brasil, porque al no tener traductor, ellos pensaron que no iban a poder entender, pero fue una palabra justa para cada uno de los que estamos aquí. Germán, yo te voy a por ahí llamar y vamos a estar para podernos ministrar nuevamente. Fue una bendición, una claridad, y ya sabes, bueno, que acá la iglesia es tu casa, mi casa es tu casa, y desde ya te digo así nomás, prepárate porque ya te va a pasar la fecha del campamento 2025 que vas a estar con tu esposa. Hecho. Con nosotros. ¿Ah? Así va a ser. Les mando un gran abrazo, amados. Abrazo. Muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones, y bueno, Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios les continúe bendiciendo.